Esta noche María Cela. Nuestro nuevo segmento en Derechos que se estrenó la semana pasada con Alberto Fiallo. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Alberto. Gracias a ustedes por recibirme. En el día de hoy este segmento tiene el testimonio aquí presente. Nosotros hemos invitado a la gente a que nos escriba si tiene algún caso para conocer sus derechos. Alberto va a estar todos los lunes hablándonos de cuáles son nuestros derechos en diferentes situaciones. En el día de hoy, y lo mencionamos ya el lunes pasado, íbamos a hablar de los derechos de los conductores, pero también vamos a hablar de una mafia o supuesta mafia que existe con relación a los accidentes de tránsito, una mafia de abogados, etcétera, etcétera. Precisamente porque en estos días he estado involucrada a través de una amiga mía, que es Vanessa Espaillat, colaboradora de Esta Noche María Cela, profesora, psicóloga, doctora en psicología, profesora en el Colegio Lux Mundi, en UNIBE, una persona conocida por todos, por ser una de las personas más íntegras, más serias, más entregada a su labor de servicio a través de su profesión y mucho más allá, especialista también en crisis, en situaciones de crisis. Vanessa, a la gente que la conoce sabe que es una mujer además que ha sufrido mucho, es una mujer fuerte, porque hace unos años perdió a su único hijo varón, tenía 2 hijos, ahora tiene solamente una hija, en un accidente de tránsito precisamente por culpa de una conducción irresponsable por parte del otro vehículo. Eso es muy duro para cualquier madre, pero cuando una mujer que ha vivido esto, entonces de repente tiene un accidente donde choca con un motorista y este pierde la vida, ya usted sabrá lo que eso puede sacar a flote los sentimientos, y eso fue lo que precisamente le pasó a Vanessa. Pero lo sorprendente no es eso, porque mucha gente choca todos los días con motoristas. Siempre hemos escuchado que ten mucho cuidado porque si chocas con un motorista, tú siempre vas a ser culpable, aunque él se te haya echado encima, aunque se haya cruzado un semáforo en rojo o aunque sea lo que sea. Y uno a veces no se lo cree. Alberto, ¿qué fue lo que ocurrió, Vanessa, el día del accidente hace ya 1 año y 3 meses aproximadamente? Sí. Yo venía subiendo la Roberto Pastoriza para ir a mi trabajo, como todos los días. La Roberto Pastoriza, la Geraldino con Roberto Pastoriza tiene unos toperoles. Yo paré, como siempre. Toperoles son como esas bolitas que se ponen, claro, para que tú pares. Bajar la velocidad. Ok, tú bajas la velocidad. Yo soy una persona en eso muy, muy cuidadosa. Quiere decir, yo me paro en todas las esquinas, aunque no tenga que pararme, porque para mí es un acto de irresponsabilidad, tú pasar, ¿verdad? Y no mirar. Y simplemente, pues, hacer eso es un acto casi suicida o un asesinato. O sea, eso no va con mi perfil ni con lo que yo he hecho toda mi vida. Yo me paro, no veo nada, y cuando voy saliendo de la intersección, ¿Había yo otro siento, carro que iba cruzando también o estabas tú sola? es que tiene 2 carriles, ¿verdad? La Federico Geraldino. Exacto, yo iba a mano izquierda y a mano derecha iban otros carros. Otros carros. Entonces, cuando yo estoy saliendo de la intersección, casi saliendo, yo siento que alguien me impacta en la misma esquina del carro y yo veo cómo el motorista pasa por delante de mí, porque él no pudo parar, porque él venía haciendo casi lo que le llamamos un corte de pastelito, y se estrella contra el contén en la esquina. Y de ahí sale disparado y lamentablemente ahí hay una verja que tiene unos hierros. Un laboratorio. Un laboratorio de referencia, una verja que tiene unos hierros. Entonces, el casco de él no lo tenía amarrado, se le cae, se da el golpe en la cabeza. Cuando yo paro, que veo la situación, me bajo del carro, llamo al 911 porque veo que él está mal herido porque se dio en la cabeza con la reja. Si yo hubiera andado más rápido, probablemente él estuviera vivo, porque la motocicleta hubiese caído por leyes de física hacia el norte. O sea, si yo venía sur-norte, lo hubieras rebotado hacia allá. Hacia allá. Hacia adelante. Pero al yo parar... O lo hubieras pasado por encima. Claro, pero él siguió de largo. Se da contra el contén porque andaba en mucha O velocidad. sea, chocó con la parte frontal de tu carro. En una esquinita. En una esquina. Sí, La yo lo esquina- veo así, yo lo vi, o sea, yo lo vi pasar de largo y se va, ¡pac! Y entonces se va en diagonal hacia esa al esquina. contén. Hacia el contén, del contén sale disparado hacia el murito. Todo el que pasa por la Roberto Pastoriza, esquina Federico Geraldino, puede ver ese murito redondo que es como una jardinera. Exactamente. Bueno, en ese momento yo lo único que hago es llamar al 911. Yo estaba muy afectada, obviamente, por todo lo que ha sido mi vida. Todo lo que trajo. A mí no se me ocurrió en ese momento tirar fotos.
ni se me ocurrió tampoco pedirle nombre a todas las personas que estaban ahí asistiéndolo a él, asistiéndome a mí, porque yo estaba realmente muy afectada. Fuera de ti. Muy afectada. Como el carro quedó ahí en la esquina, a mí me pidieron, mueve el carro. Quiere decir que yo lo moví y lo llevé y lo puse frente a referencia porque estaba interrumpiendo el tránsito. Ahí esperamos como media hora que llegara el 911, yo llamé varias veces. Y después que se lo llevaron, pues yo me fui con la policía de Amet a dar las declaraciones al lugar. Cuando yo llego pues a dar las declaraciones, después estoy dando seguimiento a todas las cosas y me llega la triste noticia de que el joven había fallecido. ¿Cuánto tiempo después del accidente? Como 10 días. En ese momento me imponen medida de coerción y me imponen impedimento de salida. El seguro pues me apoya con esa parte, fueron muy diligentes. Y pregunto, bueno, ¿ahora qué viene? Yo tengo medida de coerción, yo tengo que venir cada 6 meses y tengo impedimento de salida. ¿Cuál es el próximo paso? Me dice, no, hay que esperar a que te pongan la demanda. Yo no sé de esto. Inclusive, pues, se supone que alguien tiene que asesorarme. Si yo tengo abogado, pues me tienen que decir qué es lo que hay que hacer. Resulta que lo primero es que me ponen 2 querellas que no procedían porque no eran familiares directos. Pero esas querellas fueron aceptadas. Por el Ministerio Público. Sí, que se supone que tienen que revisar, investigar, y tú no puedes poner una querella de alguien que no puede ponerte una demanda. Al final, Solamente padre, madre, hermanos o hijos. o un familiar que cónyuge, pruebe, esposa, ajá, o alguien que pruebe, que por ejemplo yo soy una madre postiza y lo pruebe. O sea, Que yo tiene- he criado a ese niño. Sí. O que había una relación de dependencia en el Exactamente. hogar. De manera que el sustento, es parte del sustento de la persona, el salario o el monumento que recibía la persona. Tú Ok. tienes que probarlo. O sea, que tú no basta con que tú digas, yo soy familia, tú tienes que probarlo. ¿Tú ves? Bueno, la situación es que a mí me ponen 3 demandas, 3 querellas. 3 querellas Diferente. diferentes por 25 millones de pesos. 25 millones de pesos. Exactamente. 3 querellas. Pero yo me Una- entero de todo esto. 20 millones por el padre. Ajá. Y La sí. madre nunca apareció. Sí, bueno, la madre que decía que era la madre. Apareció una persona que decía que era la madre, pero no era la Sí. que estaba en el acta de nacimiento Exactamente. del occiso. Ok. Bueno, entonces, a los 7 meses, yo recibo entonces que yo tengo que ir a un juicio de fondo. Y yo digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Cuando yo llamo a los abogados, en ese momento hay que esperar que, vamos a decir, que la compañía de seguro vuelva a retomar el caso. Pero yo no he tenido ningún tipo de asesoría. Por eso yo digo que este tipo de Que uno de pudiera casos, pensar que los seguros como que se encargan de eso. no que va, nada. O sea que tienen que ser más proactivos. Para mí esa es la primera lección. O sea, no es solamente ayudarte en el momento en que, vamos a decir, hay una situación como lo que me presentaron, medida de coerción y todo eso, sino hay que darle un seguimiento al caso, porque si ya yo tengo esta situación, lo que va a venir es fuerte, Es como fuerte. fue. Antes de que continúes, yo quería hacerle una pregunta a Alberto. Alberto, ¿por cuánto, hasta cuánto? ¿Hay un límite del dinero que se puede pedir por la muerte de una persona? Bueno, la verdad, se puede pedir lo que sea. Inclusive, entre abogados hay una expresión de que el papel aguanta todo. Y, de hecho, una creencia de que se pide mucho para que el juez termine dando poco. La verdad que una demanda seria tiene que ser coherente con la cantidad de dinero que dejó de percibirse. Eso se hace una proyección. Es decir, si esa persona ganaba 10, 15 mil pesos, se hace una proyección de cuánta vida útil le quedaba a ese ser humano para hacer la valoración del daño material, María Cela. Obviamente el daño moral, que es el sufrimiento No hay nadie que lo psicológico, puede. nadie lo repara. Ujú. Pero los jueces tienen unas fórmulas para determinar cuál sería, digamos que, un aproximado. Nunca el dinero va a devolverlo, pero sí hace un aproximado. En todo este proceso, ¿se buscó establecer la responsabilidad de quién, independiente de las consecuencias de la muerte de una persona, se buscó establecer responsabilidad de quién fue la culpa? Mira qué pasa, yo siempre desde el momento de la coerción llevé ese planito que está ahí, que lo hicimos a través de Google y más o menos refleja cómo fue el accidente. Yo lo presenté allá en la medida de coerción y la jueza yo creo que por eso me bajó a mitad lo que era la fianza y todo lo que ellos pedían. Pero como yo no preparé mi caso, cuando ya yo me voy a un juicio preliminar, a mí me pide un abogado privado que yo busqué, le pide prórroga y me dan 5 días para yo buscar
hacer mi expediente de defensa. En 5 días tú no puedes hacer eso. 5 días Y para después de buscar 7, testigos, exactamente, etcétera. después de 7 meses del accidente yo no encontré a nadie. Claro. ¿Ok? ¿Qué va? Bueno, entonces yo me doy cuenta que hay un testigo que tiene la parte contraria porque te dan todos los documentos y yo voy a hablar con esa persona. Esa persona está diciendo que yo, vamos a decir, no paré, violé la señal de pare, me fui con los estoperoles y que realmente andaba con una velocidad extrema. Y yo digo, ¿Él te lo dijo a ti personalmente o lo dijo en el juicio? Porque yo lo escuché en el juicio. no, ¿Te lo dijo a ti no, no, no. personalmente? Él lo dijo, vamos a decir, lo tenía como las violaciones que tenían, esas eran, y que eso era lo que había dicho el Su testigo. testimonio. Entonces yo fui donde él, yo dije, yo andaba con mi hermano y con mi hija. Ujú. Yo dije, mira, yo quiero que tú me conozcas y yo quiero decirte a ti, yo espero que tú digas lo que es tu verdad según tu conciencia, porque si tú lo que tienes miedo es que alguien que me está demandando no sea, vamos a decir, no le den el dinero que le corresponde, eso lo va a determinar un juicio, pero realmente si le corresponde, yo tengo un seguro, le van a dar su dinero, di la verdad. Entonces ahí él me dijo a mí, sí, tú sabes que fue que a él no tenía el casco amarrado, a mí, delante de mi hermano y mi hija. Entonces, como él no lo tenía amarrado, realmente el golpe fuerte es porque se le cae el casco cuando él se da en la cabeza. Entonces el casco se le cayó. Y el motor es verdad que cayó en la esquina, ¿verdad? Y entonces cuando él se da en el contén se da. O sea, él me relata esa situación. ¿Cómo sucedió el accidente? ¿Cómo sucedió? Que fue mala suerte para Tal ese pobre cual. muchacho. Ok. Resulta que en el juicio él no dice eso. No. Él dice que yo andaba muy rápido, que me volé los estoperoles, lo cual, señores, es que eso no soy yo. Aparte de eso, él comentó que como si fuera una película, así mismo dijo. El muchacho entró en la goma derecha mía y el motor se quedó ahí agarrado dando vueltas. Y entonces de ahí él brincó y cayó como en la verja. O sea, una cosa insólita. Entonces, era el testimonio de él contra mí, porque yo no pude hacer, vamos a decir, otra cosa importante. Cuando ocurre el accidente, yo llamo a MET y le pido que si ellos pueden hacer un peritaje del accidente, y con las cámaras que habían y todo eso. Entonces, Sí, a mí porque es una esquina donde hay muchos negocios, Claro, seguro que había habían cámaras. filmaciones. Entonces, a mí lo que me dijeron fue que yo no tenía derecho a pedir ese peritaje, que las únicas personas que pueden pedir el peritaje son las víctimas. Pues yo le pregunté al vocero de Que- ABEC aquí sí, eso es y falso. él dijo A mí que me- no era verdad. Que Bueno, eso no es verdad. a mí me dieron esa información falsa y por tal razón, también en los 5 días que yo tuve para hacer mi defensa, a mí, bueno, lo que se le ocurrió a los abogados que yo tengo fue buscar un peritaje privado. Obviamente, como eso está en contra de la ley, el peritaje privado que se hizo Se cayó. cayó. Entonces, ¿cuál fue Bueno. el resultado? El resultado fue que yo me fui a un juicio de fondo sin un testimonio ni nada en favor mío. ¿Cuántos reenvíos? ¿1 año y 3 meses? Un año ¿O y 3 proceso de 1 año y meses, 3 varios meses? reenvíos. Entonces, yo no tenía cómo defenderme más que mi palabra y lo que yo soy como persona y lo que yo he sido como ser humano. Esa era mi única defensa. No tenía ninguna otra, porque todo se me cayó. Bueno, entonces la situación es que al él dar ese testimonio, La jueza decidió creerle a él. la fiscal pidió 5 años de cárcel para mí y que pagara, vamos a decir, lo que me estaban demandando. ¿Te condenaron a 5 años de prisión No, conmutadas por no. 200 horas de trabajo de servicio social? Yo realmente te voy a decir, yo salí muy agradecida de la jueza, sinceramente, con todo y todo, porque aunque yo tengo que ahora mismo trabajar una parte de que yo he sido condenada por algo que es injusto y que no es verdad, 5 años de cárcel, yo prefiero hacer acción social. Total acción social yo he hecho toda Pero mi vida. 5 años de cárcel, por Dios. 5 años de acción social, para ella una bendición, porque Para eso mí es una lo que bendición, ella sin embargo, hace. ese es mi trabajo de toda la vida. Pero eso lo debes hacer tú porque sí, no porque has sido condenada Claro, por algo exacto. injusto. Alberto. Vamos a ver, ya ¿Qué hizo? Vanessa ha narrado lo que sucedió desde su punto de vista. Ahora, desde el punto de Yo vista quiero- legal, Alberto, ¿qué es lo que se debió haber hecho en un caso como el de Vanessa? Tú tienes un accidente en la calle donde hay lesionados o muere una persona. ¿Qué hay que hacer? Sí, lo primero, perdón, Diana, es que yo conozco el caso. De hecho, vamos a brindarle apoyo a Vanessa, sobre todo en el proceso de apelación. Porque ciertamente ella siente que se ha librado de un gran problema eliminando la cárcel, pero nosotros como abogados lo vemos como que la han condenado Así cuando hay es. todos estos elementos que proveen una injusticia.
lo que le ha pasado a Vanessa es lo que le pasa a una buena parte de los dominicanos que se ven en una situación como esta, sobre todo cuando hay alguna persona que fallece lamentablemente en un accidente o que resulta con algún tipo de imposibilidad o incapacidad, sobre todo el tema de los motoristas. Lo primero que hay que hacer cuando pasa una situación como esta, para fines del juicio de fondo, es cumplir la ley. Hay que tener cinturón puesto. Esto suena muy básico, pero es vital. Hay que tener cinturón puesto, no se puede estar en estado de embriaguez, hay que tener el marbete, hay que tener el seguro. Hago énfasis- Licencia al día. Hicieron pruebas Licencia al día. pero ¿cómo se sabe? Si de ahí no se hizo, ni se vio video, si ella tenía cinturón, si estaba borracha. No, no, era la madrugada, la mañana temprano antes de ir supuesto. al trabajo, pero Yo estoy diciendo las ¿cómo se medidas sabe anteriores, Maricela. Es decir, lo que tiene que hacer un conductor que puede estar expuesto a una situación como la que tuvo Vanessa. Lo primero que tiene que hacer es tener en cuenta todos estos datos. Pero el más importante es el seguro. ¿Por qué el seguro es importante? No es solamente una cuestión de cumplimiento de la ley, sino que el seguro prevé que se subrogan los derechos, me explico. El seguro se va a encargar, en teoría, de la defensa de la persona que está envuelta en un choque. ¿Por qué? Porque como tiene un seguro de responsabilidad, es decir, va a cubrir hasta un monto determinado que oscila entre 500,000 pesos y 1,000,000 de pesos, las compañías de seguros tienen un equipo de abogados que generalmente conocen el tema, que conocen las mafias que operan dentro del sistema y que lo que hacen es que diluyen e invalidan la situación. Yo le contaba a Diana en el programa anterior que hemos tenido casos donde, por ejemplo, hay familias que negocian la persona fallecida en su misma casa. Fue el caso en la Independencia de una persona que entró a una casa y lamentablemente falleció la persona, un viejito que estaba sentado en una mecedora. Y antes de que llegara la asistencia, ya la familia había negociado el muerto. o sea, los mafiosos Wow. habían negociado con la familia el muerto. Por supuestamente. Los abogados llegan, le dicen te voy a dar tanto y luego ellos echan el pleito, les hacen que vayan a los juicios y se cobran la mayor parte del dinero. Así es. Esa mafia existe en este país. Bueno, por supuesto, digamos que en todas las áreas del derecho, pero sobre todo en esta área, hay mafias que se dedican a comprar casos y evidentemente a tratar de amedrentar personas como Vanessa para dedicarse a esa situación. Pero ¿cómo lo evitamos, Maricela? Que él, Una la cosa razón de importante, ser- a mí me embargaron mis cuentas de manera ilegal, porque antes del juicio de fondo a mí me embargaron mis cuentas. lo cual no procedía. Lo cual es un abuso, una barbaridad. Así es, así es. Entonces, tomar en cuenta, primero estar en cumplimiento, tener un seguro, porque un seguro es como tener, lo decíamos en el programa anterior, es como tener un abogado por Ok. menos de 60 pesos al mes. Ok. Porque los seguros generalmente oscilan entre 750 y 1,000 pesos. Cuando ocurre el choque, lo primero que se debe hacer es detenerse. Por supuesto, si no implica una amenaza a la seguridad de la persona, en cuyo caso tiene que ir al próximo lugar donde se encuentre segura, que haya policía cerca, que haya luz, e inmediatamente notificar. Todo esto es vital. Detenernos y hacer qué. Detenernos. Me Inmediatamente queda poco se tiempo. detiene, llamar al 911. El 911, Que Vanessa en lo que lo viene el hizo, 911, exacto. sales del vehículo y miras todo tu Vanessa alrededor. lo hizo. Pero Vanessa ha tenido un problema de mal asesoramiento. a Estaba través- llorando, estaba Exacto. nerviosa, como quizás estaríamos la mayoría de nosotros. Por supuesto, pero yo no te dando las recomendaciones Pero en la ella medida en con la que más se razón. puede hacer. Sales del vehículo, miras a tu alrededor. Si ves personas que han visto, que tú sabes que han presenciado la situación, inmediatamente Tomar nombre y tómale el apellido, nombre claro. o tómale la placa. Probablemente sean tímidos en ese momento o se vayan. Tómale la placa que se ubican esas personas para que sean a su vez testigos del hecho. Inmediatamente ocurre esto, reporta el hecho lo más rápido que te permita la situación. Nunca dejes al accidentado en el lugar. El abandono implica la aplicación de la máxima Además. pena por abandono. Reportar y además pedir grabación de las cámaras también se Si hay puede. por eso digo que miren alrededor. Todo es importante. Lo que usted menos imagina que sea importante, el que está limpiando en ese momento, la persona que está vendiendo periódicos, Aguacate, todo, el sí. que está vendiendo aguacate, todo lo que está pasando Y alrededor es AMET tiene importante. peritos también para hacer levantamiento. Por supuesto, pero son posteriores, Maricela. Eso Y sí son- lo ordena si lo solicita el fiscalizador. el fiscalizador. Exactamente. Solamente si lo ordena el fiscalizador, que lo puede solicitar tanto la víctima como lo puede solicitar la parte contraria a través del juez. Entonces, esos son, digamos, las cuestiones que tienen que tomarse en cuenta inmediatamente. Todo es importante, Maricela. Por más insignificante que sea, toda esa información es importante para entregarla al abogado. Usted puede perfectamente confiar su protección al abogado del seguro de manera proactiva o puede tener su propio abogado. Generalmente los abogados de seguro son más conocedores, pero requieren de mayor acompañamiento. Acérquese, dele seguimiento y así podrá solucionar el caso. Tú querías decir algo antes de terminar, nos quedan 30 segundos. Bueno, Le condenaron a 1,000,000 de pesos también, Sí. eso no lo dijimos. Claro. A pagar 1,000,000 de pesos. El Sí. seguro cubriría 500,000, tú tienes que buscar 500,000, que tú no sabes de dónde lo vas a buscar, pero ya aparecerá. Pero a lo que me refiero,
te condenaron a mucho dinero además. Bueno, la mafia esa ya me habían informado que existe, que compran los casos y los pobres infelices realmente reciben muy poco dinero, eso es muy penoso. Es importante también con las aseguradoras, con los corredores, tomar en cuenta cuánto dinero vamos a decir, le ponen a la póliza de accidente, porque muchas veces tú tienes un seguro, por ejemplo, Que yo tengo te un ponen seguro una de 3 cantidad. millones de pesos, pero nada más tengo medio millón para el accidente y el resto, no. De responsabilidad civil. Se nos Con eso. acabó el tiempo. Yo creo que con todo lo que ella ha dicho, mucha gente ha quedado aclarada porque esto nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Se seguirá apelando en tu caso, Vanessa, estoy segura, porque no es justo una condena por manejar. ¿Cuál es el título de la condena? Manejo Temerario. temerario. Muchísimas gracias, Vane, por haber estado con nosotros. Y a ti, Alberto, el lunes que No, viene de con siempre. otra situación. Ustedes escríbanos en Derechos. Bye. Buenas noches. Chao. Antes de que me corten. Antes de que-